Tema de la coca. Doctor Mendieta, muchas gracias y reitero mis agradecimientos por venir y buenas tardes. Invisible, buenas tardes, un gusto de estar con usted. El discurso del presidente Evo, el tema de la coca, el acuyico, se nos venció el plazo de esos 50 años, 1962-2012, y la orientación, por eso fue el presidente, es que nos van a quitar a Bolivia y a Perú. El presidente Ollanta le ha dicho a Evo que representa los intereses de Bolivia y del Perú en esa intervención. Parece una gestión diplomática un poco de último momento a nuestro estilo tradicional y su resultado es incierto, porque nada más no se conocerá inmediatamente. ¿Qué opinaría usted de esa acción, del discurso? Invisible, yo creo que el contenido del reclamo no puede ser más justo y genuino. Los que vivimos acá sabemos de no solo la historia del acuyico, sino de cuán consustancial a nuestra vida social es. Eso en la sustancia, pero desafortunadamente las negociaciones en el mundo no se hacen solo por argumentos de sustancia y de justicia, sino también de oportunidad, de percepción. Y yo creo que ahí no hemos transitado la mejor de las vías. Y me remito a una declaración que hizo el ex embajador ante la ONU de este gobierno, el señor Solón, que incluso dijo que habíamos tenido problemas para hacer nuestra reserva y nueva adhesión a la Convención de Viena, que habíamos mandado no oportunamente y no de acuerdo a la ley que salió del legislativo para la nueva adhesión y la reserva. Cito la fuente de Solón porque creo que es una fuente no contaminada con gestos de oposición. Y tratándose de un tema tan relevante para el país, y como usted lo acaba de afirmar, para el Perú inclusive, creo que conviene ser muy exactos con el tipo de información que manejamos. Lo segundo es que hay, en voz de las Naciones Unidas y de la JIFE, se dijo, el problema de cómo lo ha hecho Bolivia es también algo que a la comunidad internacional la tiene preocupada. ¿Qué pasaría si todos los países del mundo dejaran las convenciones a las que están adheridos y dijeran, bueno, vuelvo pero con estas reservas? Las convenciones sobre armas nucleares y así. O sea, ¿cómo quedaría la comunidad de naciones? Creo que es un punto válido. Y creo que las críticas que se hacían a la actuación de Bolivia era, en la letra han hecho lo que corresponde, pero en el espíritu no. Y uno podría decir, bueno, ¿qué tienen que ver las objeciones que se hagan contra la posición boliviana? Yo creo que sí tienen que ver porque nuestra posición va a ser más o menos exitosa dependiendo de cuánta posibilidad de persuadir a los otros países tengamos. Y no hay que olvidarse que si un número determinado de países objeta la reserva boliviana, quedamos en nada. Yo creo que el viaje del presidente es un poco arriesgado. Uno manda a la principal figura de un país a ganar, no a un resultado incierto, y pone las fichas para hablar en ajedrez, al rey se lo protege hasta el último momento, y tiendo a pensar que este es un juicio que no tiene suficientes elementos para ser absoluto. Tiendo a pensar que no se ha hecho la labor de persuasión diplomática suficiente como para asegurar que la visita del presidente, positiva como es y reveladora de un esfuerzo sustantivo, tenga el resultado que él quiere. Que ha concitado muchos aplausos, pero quizás lo arriesgamos en el último instante demasiado. Sí, y yo creo que el presidente comprometido está con la causa, el discurso esta mañana y sus palabras sobre el tema, la importancia que el asunto tiene, el presidente su compromiso con la causa lo está mostrando con el viaje, pero una reflexión un poco más fría, fuera del compromiso presidencial y de lo bueno que es ese compromiso para que el país esté adherido a las causas que quiere defender, uno diría, conviene mandar a alguien como el presidente. ¿Cuál es el resultado que se espera de esa visita presidencial? Y también llama la atención un poco que poco también una estrategia tradicional en el país, un tema que es típicamente de política internacional. Ha habido movilizaciones en Cochabamba, sí, en La Paz, y un poco, ¿qué hemos logrado con esas movilizaciones? Porque por otra parte, a veces uno ve que hay dos libretos. Hay el libreto de la causa internacional, pero también hay el libreto de la causa local, seamos honestos. Volvemos al tema del mar. A ver, quería solo recapitular los hitos. 1904,
vienen los... 1896, que es muy importante. Es muy importante. Y yo creo que muchas veces se dice que hemos estado muy cerca del mar en otras ocasiones, yo creo pero que ahí sí. 1896 estuvimos cerquísima. Porque Santa María ya había conseguido el apoyo del Parlamento chileno. Domingo Santa María, que por otra parte era un presidente pro-boliviano, a diferencia de Balmaceda. Más que pro-boliviano, doctor, yo creo que Santa María fue un presidente sabio, porque preveyó lo que pasó en el futuro. No nos olvidemos que además en esa década Chile tuvo una guerra civil. Entonces, otra cosa que podríamos ver... el Perú. Sí, otra cosa que podríamos ver es que en general Chile, como cualquier país, en situaciones de debilidad ha estado más proclive a negociar con nosotros. Y eso se ha repetido con Pinochet, etc. Pero bueno, los republicanos criticaron a los liberales por el Tratado de 1904, fueron reivindicacionistas a ultranza, tomaron el poder el 20, Daniel Salamanca, que y sobre todo Saavedra. Pero se opuso, Salamanca se opuso como senador. Y en general después todos los parlamentarios del sur se opusieron, porque para ellos la salida a las tierras originales de la costa boliviana eran las naturales. Hicimos las demandas, 2 demandas ante la Sociedad de Naciones, con el resultado que sabemos. Y eso fue antes que la demanda, sí, ahora. Y por eso digo, hemos transitado, el canciller Austria en el año 51 intercambió las primeras epístolas, por llamarse de algún modo, con el gobierno chileno, por el cual se abre la posibilidad de que se nos diera un corredor al norte del territorio chileno. Esa es la primera posibilidad que le habla el canciller Austria. Y hay unas cartas reveladas... Padre del subsecretario Walter Austria, que fue el factor... Marcelo Austria, que fue un poco el cerebro gris de toda la reunión con el cónsul Díaz en todo lo de Charaña del 1975. El punto es que, así como Austria había negociado, hay una carta que está en un libro de un diplomático boliviano, Carlos Antonio Carrasco, que Paz Tensoro le manda a Siles, todavía en la oposición antes de la Revolución 52, que dice, si Austria tiene éxito en sus negociaciones, no vamos a tomar el poder nunca, hay que bombardearla. Siles reveló esa carta en los años 60, cuando tuvo disputas con Paz Tensoro. Pero solamente quiero mostrar esto, las negociaciones... Esa carta es muy importante, o sea, la política interna... Exactamente, y quiero ver las posiciones reivindicacionistas o pactistas a veces han obedecido más a cuestiones exclusivamente de política interna que a cuestiones de mirada internacional. Entonces, creo que no tenemos una mirada de consenso. Y este gobierno ha transitado las dos posiciones. Del pactismo, yo me acuerdo que el presidente hizo una declaración en una revista chilena en los primeros años del gobierno que decía, del tema del mar no se habla por periódico. Es demasiado importante para hablar por un periódico. Cosa que yo creo que en general en los temas importantes es una frase para suscribir. En mitad por frustración y mitad por el desengaño que el presidente sintió cuando las fuerzas de seguridad tomaron preso a Sanabria y no tuvieron en Chile ni la cortesía de avisarle, que creo que fue una afrenta, es la verdad, hemos ido a la otra alforja. Y uno se pregunta, ¿estará lista la resolución sobre el mar, por ejemplo, para la Asamblea de la OEA? Porque hay que recordar que en las negociaciones previas a la Asamblea General del 79, la resolución ya estaba lista a estas alturas sobre el mar. Tanto así... 79 es previo al golpe de Atush. El gobierno de Guevara. Gustavo Fernández, canciller, embajador Gonzalo Romero Álvarez García y su abuelo, mi abuelo y Walter Guevara Arce, el presidente. Entonces, otra vez estamos con una resolución, o nos va a pasar lo del año pasado, que nos dijeron, es un tema bilateral, negocien entre ustedes. Más allá de las incidencias de cada gobierno y sus particularidades, creo que la reflexión final es, no hay un consenso nacional sobre cómo proceder. Y quizá lo que usted está diciendo, doctor Mendieta, explica que no haya una estrategia diplomática consistente, sí, porque vamos de un lado a otro como el molvillar, ¿no ve? Walter Guevara tuvo la misma afirmación que Paz Tensoro el 51 en las negociaciones de Charaña. Si Banzer logra el mar, se queda 30 años. Y ahora todos más o menos reconocemos que no nos gustarán ambos presidentes ni las dictaduras, pero fue uno de los puntos culminantes de las negociaciones entre los dos países. Y no solo por Charaña en sí misma, que fue muy importante, sino por lo que siguió a Charaña. Y por la incorporación de la voz peruana, o sea, los precedentes de los que hemos partido en todas las negociaciones posteriores están puestos allí. Y hubo una suerte de, no sé si de angurria o de
ambición de cortoplacista en Banzer, agobiado por el tema político después de Charaña, que de alguna forma no coadyuvó, quizá no fue el elemento, porque después de eso decía el canciller Carvajal de Chile, almirante, que no los chilenos, aunque uno se sorprende, pero no pensaban que después de Charaña iba a haber una reanudación de relaciones diplomáticas. Lo consideraron un poco apresurado. Y después el gobierno de Banzer, con el canciller que era Guzmán Soriano, militar cochabambino, y el embajador don Guillermo Gutiérrez Beamur. Y después Adalberto Violante fue el segundo embajador. Sí, el segundo embajador, pero después entiendo que Adriázola fue el otro canciller. Óscar Adriázola Balda, que creo que ha muerto recientemente. Sí, que era comandante entonces en jefe de la Fuerza Aérea. O sea, cómo las personalidades, personajes y las coyunturas nacionales han influido tanto tradicionalmente en una negociación tan difícil. Que es más o menos natural que ciertas afinidades o discordias personales tengan una influencia en las negociaciones, es cierto. Pero el país en general no tiene paciencia, y también es cierto que, no sé si con razones fundadas, los chilenos pueden ser más persistentes que nosotros en estos temas. Lo tienen más fácil. Y lo tienen más sencillo. Pero a la vez siempre parece que nos están vendiendo espejitos de color en las negociaciones, y creo que cada negociador boliviano está con esa duda en su cabeza, o por lo menos sujeto a esa posibilidad de crítica. La Diremar está todavía en trabajo y juzgar sus resultados del mar. Sí, sería quizás aventurado. Pero solo comparando esfuerzos, si la Diremar tiene un año, los peruanos para la demanda de límites marítimos con Chile tomaron fácilmente más de 2 lustros en prepararla. Más de 10 años. Más de 10 años en prepararla. ¿En preparar? Sí, con un equipo estable, persistente, respetado por los distintos gobiernos, y que finalmente ha puesto a Chile en una situación tremendamente incómoda. ¿Por qué? Porque la demanda peruana, para hacer de una cosa complicada algo simple, dice básicamente que los tratados pesqueros que se firmaron en los años 50 no son suficientes para delimitar la frontera marítima. Y obviamente ahí están en cuestión grandes negocios pesqueros. Y no nos olvidemos que el Perú es una de las grandes potencias mundiales pesqueras. Y a pesar de que los chilenos han citado como precedentes en contra por los tratados que, por ejemplo, tiene Perú con el Ecuador, todo parece indicar que ese es el asunto más grave que enfrenta la diplomacia chilena en este momento. Asunto que, por otra parte, promovió varias de las negociaciones que en el gobierno de Bachelet tenían con nosotros. Este problema de 3 en el Pacífico, cuando hay un problema de 3, siempre quieren todos que estar en el grupo de A2. Pero comparando esfuerzos, pedirle un resultado legal o jurídico a la Diremar en un año, como algunas autoridades han ofrecido, pero hay que reconocerlo con cierta timidez, creo que es un despropósito. Y a la vez creer que solo es un tema de juicios es otro despropósito. Porque comparando, obtuvimos la resolución del 79, a los pocos años tuvimos la negociación del enfoque fresco con el canciller Bedregal, en la segunda mitad de la década de los 80, y no logramos nada. Con Paz Extensor. Con Paz Extensor, el canciller del Valle, Pinochet todavía. Y la propia resolución del 79, que es una gran victoria moral, tampoco nos ha dado el mar. No, y además hay un tema que el invisible, es la última pregunta para el abogado don Gonzalo Menitas Romero. Chile pagó plata por ese tratado, y no fue un tema de una negociación política neta. Pero a la vez yo creo que los propios chilenos se dan cuenta que su posición de la intangibilidad de los tratados es insostenible. Es insostenible, por eso tiene mala conciencia. Exacto, tiene mala conciencia, porque se quieren afianzar de la letra, pero sus hechos demuestran que ellos también consideran el tema vivo. Sí, porque si no, no negociaría. Sí, claro, y si no, Sebastián Piñera no estaría viajando, y Bachelet no hubiera mandado emisarios acá. Claro, y no iría a tomar sol en las playas del Caribe. Exacto. Hay un tema concreto. Hay un tema vivo, independientemente de los papeles firmados, que va a seguir. Don Gonzalo, muchas gracias, y su despedida, y bueno, estoy seguro que nos va a dar unos gramos de optimismo en un tema tan delicado. No esperaba esa lluvia de elogios invisible, pero viniendo de un amigo la voy a aceptar como signo de cariño. Pero siempre es un gusto estar acá, y uno espera que a la patria le vaya como debe ir bien. Y todos coadyuvaremos, Mendieta, el invisible, ustedes, de que a la patria le vaya como le debe ir bien.